queremos hablar de qué se tratan estos acuerdos de reorganización, qué es lo que pueden hacer las empresas, cómo son los procedimientos. Así que, Carlos, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, buenos días, chicos, ¿cómo están? Un gusto volver a tenerte con nosotros, porque además, tuvimos una entrevista muy interesante hace algunas semanas y, la cantidad de empresas que van requiriendo de este tipo de servicios que entregan a través de Reset Chile son cada vez mayores. Exactamente. Lamentablemente, por los dos efectos que ya conocemos, que primero fue el estallido social, ahora la pandemia, muchas empresas han visto mermada su capacidad de generación interna de fondos, entiéndase, las ventas menos los costos, menos los gastos. Entonces, ¿qué le ha ido pasando? Todas estas empresas han caído en insolvencia y le está costando mucho pagar sus obligaciones. Han existido varias ayudas en términos de la masa laboral, con la suspensión laboral, con la modificación del horario, todo lo que se quiera, pero hay que entender de que no solo es eso lo que tienen que tener las empresas como para seguir funcionando, necesitan caja. Los préstamos COVID que también se implementaron no han dado muchos resultados, ha ido muy lento todavía este tema. Razón de ello que las empresas en estos momentos se ven enfrentadas a flujos deficitarios que tienen que enfrentar de alguna manera inteligente sin tener que llegar a una liquidación de la compañía. Entonces, nosotros proponemos ahí una de los conceptos que incluye la ley 2720, que es los acuerdos de reorganización. ¿Qué consiste en un acuerdo de reorganización? Es juntar a la masa acreedora, voy a hacer en simple, o sea, es juntar a la masa acreedora, proponerle un plan de pago a todos ellos y que por esa vía tratemos de ir generando solvencia para la empresa, pero no solamente a nivel de las deudas, sino también a partir de un plan de negocio que va a ver qué es lo que va a vender la empresa de aquí a 5 años, 6 años, lo que sea, qué costos va a tener, cuáles van a ser sus gastos. Es decir, se hace un plan de negocio para esa empresa que conforme a esa generación se estructura la fórmula de pago que se le propone a la masa acreedora. Carlos, hay empresas que cuando están en esta situación de que no pueden pagar, se empiezan a angustiar. Obviamente los dueños, los ejecutivos se empiezan a angustiar, como que no pueden salir adelante, y tanto así que yo he escuchado muchas veces que ni siquiera contestan los llamados de cobranza, como que esconden la cabeza como la avestruz. Mi experiencia indica que es mucho mejor dar la cara, juntarse, reunirse, contar la firme, decir, mira, estoy pasando por esta y necesito de tu ayuda. ¿Cómo se hace ese proceso? Mira, bajo la ley de 2720, el acuerdo de organización parte con una solicitud que se hace a la superintendencia y después certificada por un juzgado, etcétera. ¿Y qué es lo que hace esto? Nosotros le proponemos a nuestros clientes, al deudor en este caso, que bajo el amparo nuestro, bajo el apoyo nuestro, que se junte con la masa acreedora, que le proponga una fórmula de pago, que busquemos las alternativas más viables para hacer el negocio rentable en el tiempo y por esa vía irle pagando. Yo estoy de acuerdo contigo en que muchos empresarios prefieren esconderse, no dan la cara y por esa vía generar más problemas porque el acreedor puede iniciar alguna acción legal, puede solicitarle la liquidación, lo que sea. Nosotros ahí, por eso es importantísimo el apoyo que se le da a las empresas que están en esta situación de falencia o de superávit, de déficit de capital de trabajo, que es enfrentar la situación, buscar arreglos, buscar acuerdos dentro de lo que la ley permite y con eso mismo ir generando la viabilidad de la empresa. No es necesario caer en esta mala práctica de no dar la cara, de no pintar a la masa acreedora, porque... Sí. Carlos, y en ese sentido, una empresa que está en situación de que no ha pagado a proveedores, que está en incumplimiento de ciertos contratos, si lo hace mal, si lo hace de manera desordenada, si no planifica, ¿corre riesgos legales, corre riesgos de que se le acuse, por ejemplo, de que privilegió pagarle a un proveedor versus otro, o ciertos otros delitos estipulados por la ley, ya sea civil o penal incluso? ¿Hay riesgos? Exacto. A ver, cuéntanos un poquito como qué tipo de riesgos podría estar corriendo una persona que hace mal las cosas en estos tiempos. Mira, lo que pasa es que todo depende en qué momento se encuentre. Si se encuentra en un momento de liquidación, nada que decir. Ahí si la empresa entra un liquidador por la ley, la ley 2020.
cuando la empresa decide entrar en un proceso concursal de liquidación, es más simple la cosa. Si no hay nada que negociar, no hay nada que hacer. Adentro del liquidador ve la masa de activos y conforme a la liquidación de esos activos paga. En el caso de un acuerdo de reorganización, no. En el caso de un acuerdo de reorganización, tiene que la empresa, tiene que acordar ciertos pagos y acordar ciertas formas de pagar también. Por lo tanto, en la medida que se van saliendo de esos acuerdos, claro que pueden caer en problemas legales, tanto civiles como penales. Ahora, una empresa también, antes de acogerse a un acuerdo de un proceso concursal, ya sea de liquidación o de acuerdo de organización, tiene que tener mucho ojo con lo que pague, con la deuda que sirva. ¿Por qué? Porque esos pagos, por ejemplo, un empresario prefiere pagarse dividendos, retiro, lo que sea, esos pagos son revocatorios, pueden ser revocados el día de mañana porque se estaría incumpliendo con la preferencia de pago que debe existir antes de caer en un proceso de reorganización. ¿Me expliqué? Sí, o sea, claro, no puede estar pagándose él primero antes de estar pagando sus obligaciones. No, ni puede tampoco preferir a algún proveedor ni nada por el estilo. O sea, aquí la preferencia que tiene que darse de pago a proveedores y acreedores tiene que ser muy concienzuda, muy estudiada, porque no puede preferirse pagar a terceros que no tienen relación con el giro, por ejemplo, o que no tienen una esencialidad o una importancia dada dentro del proceso productivo de la empresa en beneficio de intereses particulares. ¿Me expliqué? Sí, entiendo. Estamos conversando con Carlos Romero, socio director de operaciones de Integral Chile. Carlos, también te quería hacer otra pregunta. Cuando uno está con el agua hasta el cuello, de verdad que no está pudiendo pagar nada, no ha tenido ventas en muchos meses desde octubre, después por el COVID, como que cuesta pensar que uno puede contratar una asesoría como la de ustedes, porque justamente no tiene caja. Entonces, ¿cómo funciona? Sin entrar en detalles de cuánto cobran, quiero saber cómo cobran, en el sentido de que ustedes son contratados por una empresa justo cuando no tienen caja para pagarle a nadie, tampoco a ustedes. Mira, la verdad las cosas que somos bastante conscientes, voy a hablar por nuestra empresa en todo caso, conozco el caso de muchas, o sea que conozco el caso de algunas, pero no es el objetivo de la conversación, ¿no? Mira, en el caso nuestro les damos las facilidades que tengan para poder suscribir un contrato con nosotros y le damos muchas facilidades de pago y les generamos un bono al final. Le generamos un bono si que el acuerdo de reorganización es aceptado por la masa acreedora, si tiene éxito la gestión nuestra que estamos haciendo, ahí cobramos otro monto como premio por resultado, y que también se le da el plazo que se necesite para que pueda pagarlo a la empresa. O sea, aquí ustedes se adaptan a los flujos de la empresa, de las compañías. Claro. Entonces cobramos una cantidad al inicio que se paguen cómodas cuotas mensuales. Estos trabajos duran casi un año, ¿no? Más de un año duran por lo general. Estamos un año acompañando a nuestros clientes para que entre el proceso del acuerdo de organización y después el proceso que aplica el veedor durante aproximadamente un año, nosotros siempre estamos acompañando a nuestro cliente, a nuestra empresa deudora. Por lo tanto, le vamos generando los plazos suficientes para que puedan ir pagando y después, con los mismos flujos de operación, como tú dices, le cobramos un premio por la gestión del acuerdo de organización cuando es exitoso. Carlos, que ese es el caso, en nuestro caso. Dime nomás. Perdona, no, por favor, termina la idea. Ya. En nuestro caso, todo el acuerdo de organización, el 100% de nuestros acuerdos de organización han sido exitosos, por lo tanto, por lo menos por ahí vamos bien. Sí. Yo te quería preguntar, Carlos, perdona la interrupción, el rol de la banca en todo este proceso de reorganización, ¿cómo se suele comportar la banca con este tipo de empresas? Mira, pregunta. La banca se allana, por lo general se allana a cumplir no a cumplir, sino que a aceptar la proposición de pago que nosotros le hacemos. Ya. Y es por una razón muy simple. Yo creo que estamos todos involucrados en este tema de generar la viabilidad de las compañías. A nadie le conviene que sigan liquidándose, quebrando empresas, porque ya vemos los efectos que está teniendo en el desempleo, que es horroroso.
Ya viste la cifra de hoy día. Entonces, para nosotros es fundamental el apoyo de la banca, y nosotros por lo general lo hemos conseguido, siempre hemos conseguido el apoyo de la banca. Ya. Por lo tanto, la banca se ha comportado bien en estos acuerdos de organización porque le prefiere creerle a una promesa de pago a que a una liquidación de la empresa si que no es capaz de pagarle. Por lo tanto, yo me atrevería a decir que no es fácil negociar con la banca, eso sí, pero lo hemos logrado siempre. Siempre nos hemos logrado acercar posiciones con la banca. Y naturalmente a los bancos también les conviene renegociar. O sea, si no tienen que dejar Claro, la deuda vencida, digamos, y la tienen que provisionar al 100%. Claro, o sea, entre aceptar una liquidación de la empresa, si fuera forzosa en el caso, si que fuera una liquidación forzosa refleja cuando el acuerdo no es aceptado por la masa acreedora, te vas a una liquidación refleja. Uh-huh. Y en este caso el banco no cobra ni uno, no tiene ninguna esperanza de cobro, por tanto es más difícil para ellos generar sus utilidades también. Carlos Romero, socio director de operaciones de Integral Chile. ¿Y hay sectores para los cuales es más fácil llevar adelante esta reorganización, sectores de la economía? Porque nosotros hemos hablado, por ejemplo, mucho acá del daño que es el sector turismo, la gastronomía, el sector de la entretención en general, y que probablemente va a ser además el último en recuperarse luego de esta crisis sanitaria, y que ha precisamente enfrentado más dificultades a la hora de tener ayuda de la banca, por ejemplo. Sí, fíjate que tienes razón en ese sentido, pero si habláramos por sectores, no me atrevería a decir cuál sector tiene más facilidades para cogerse un acuerdo, un proceso concursal, ya sea una liquidación o un acuerdo de organización. Yo no me atrevería a decir por sectores. Lo que sí hay que tener claro de que hay ciertas facilidades, ciertas facilidades para las empresas que puedan cogerse un acuerdo de organización. Por ejemplo, las empresas que tienen negocio, las empresas que, me refiero a negocios que tienen la posibilidad de generar venta y por esa vía generar ingresos. Las empresas que tienen buenos sistemas contables, en el sentido de que tienen información ordenada. Esas son más facilidades que tienen las empresas para poder optar a este tipo de cuestiones, pero que exista un sector que tenga más beneficios o tenga más facilidades para acceder a algún acuerdo, a algún proceso concursal, no atrevería a decirlo. Perfecto, qué interesante, Carlos Romero. Habíamos hablado además en la entrevista anterior de lo importante que era hacer ajustes, ¿no es cierto?, a la ley, sobre todo hoy día. Yo me imagino que después de la cantidad de empresas que están enfrentando hoy día problemas de insolvencia, probablemente va a haber que hacer ajustes importantes a la norma, y entiendo que ustedes también han hecho sus propias sugerencias. Sí, hemos hecho una sugerencia en torno a lo que significa lo que planteabas recién, en términos del apoyo de la banca, de que la banca pueda ir acelerando más los procesos para apoyar estos acuerdos, que la tasa de que la tasa de castigo, que los castigos para la banca sean para los deudores sean distintos, etcétera. En eso hemos apoyado bastante fuerte una moción que está llevando en forma parlamentaria para ver que podemos beneficiar a más personas con respecto a la banca, a lo que la banca hace con respecto a los que están por fallar, o sea, la fallida, o de que van a entrar en un acuerdo. Perfecto, muy interesante. Carlos Romero, socio director de operaciones de Integral Chile, con Reset Chile, además apoyando la reorganización de empresas en nuestro país. Que te vaya muy bien, un gusto tenerte con nosotros. Un gusto, Carlos, que estés muy bien, cuídate. Muchas gracias, que tengan un buen día. Adiós. Igualmente tú. Gracias. Adiós.